Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía del día de hoy. Vamos a meditar 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Yo tengo un papá muy sabio. Y mi papá siempre me decía: la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos, decía él, es el estudio. Estudien, estudien, estudien. Eso decía mi papá. Pero yo, como era testarudo, todavía lo soy, yo le decía: yo no quiero estudiar. Dime, papá, ¿usted no quiere estudiar? No, yo no quiero estudiar, man. Está bien. Teníamos un tío que se llamaba Hernando. Y mi tío tenía un conuco donde sembraba plátano, maíz, yuca. Y dijo mi papá: como usted no quiere estudiar, entonces vámonos a trabajar. Y yo le dije: pues nos vamos a trabajar. Y agarró mi papá, se buscó una pala para mí, una pala para él. Ahí no habían guadañas, no había nada de eso, solamente machete y pala. Y dijo: vámonos. Y nos fuimos a limpiar las matas de yuca. A los que nos están viendo por las redes, la yuca es una raíz que se siembra y es bien sabrosa y se come y se vende. Mi tío tenía como 1 o 2 hectáreas de yuca. Y eso es bastante, yo, para limpiar la pala. Y entonces yo agarré la pala y me puse a trabajar, a limpiar. Y yo no sabía utilizar la pala, no sabía. Y vino mi tío, me fue enseñando. Lo cierto es que como a los 15 minutos yo no podía ni abrir la mano ni cerrar la mano. Cuando ustedes saben, ¿verdad? Los que han echado pala, ¿sí o no? Le duele la mano. Y los que echan charapo también le duele la mano. Se le encalambran los dedos. Le salen, no, yo tenía la mano roja, destrozada y ya dañada, mala. La mano de un niño. Y dijo mi papá: ¿y qué le pasó? No sé qué le pasa. Siga trabajando. Yo estaba apenas empezando el día. Y yo me rascaba la cabeza, limpiaba, lloraba y decía: yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Se me quitaron las ganas de trabajar. Y para rematar, dijo mi papá: bueno, vamos a llevar una yuca para la casa. Y usted sabe que dijo: vamos a sacar una mata. A ver, vino el tío, yo no podía arrancar una mata, estaba pequeño. Se vino el tío y mi papá, sacaron una mata. Y han sacado una yuca bien grande, que yo no podía ni cargar. Y él amarró de la mata de plátano un bejuco por un lado, por otro lado, me la puso al hombro y llévese esa yuca. Yo no podía ni con la pala, ni con la yuca, ni con mi alma podía yo. ¿Saben cuándo fui a trabajar yo? Más nunca. Más nunca. Miren, los padres cometen muchos errores. Y uno de los errores es que no enseñan a sus hijos a trabajar. Ustedes, por ejemplo, ¿creen que San José enseñó a Jesús a trabajar, sí o no? Sí. Alguien que tenga la Biblia por ahí, un momentico que busque Marcos 6:3. Para que ustedes vean cómo era llamado Jesucristo. Porque Jesucristo aprendió a trabajar gracias a que tuvo un padre trabajador. Si la tiene, venga para acá, por favor. Para que ustedes escuchen, Marcos 6:3. Oigan. ¿Acaso no es el carpintero? ¿Cómo llamaban a Jesús? El carpintero. ¿Cómo llamaban a Cristo? El carpintero. ¿Y San José qué era?
O sea que Cristo sí aprendió a trabajar lo que el papá le enseñó. Gracias. Cristo aprendió la carpintería gracias a que tuvo un padre que le enseñó a trabajar y no a molestar, a fastidiar y a perder el tiempo. A mí me da tristeza cuando los padres quieren dejarle el futuro hecho a los hijos. Cuando quieren dejarle la herencia, le quieren dejar la casa, el carro, el trabajo y todo, y no les enseñan a trabajar. Qué triste. Qué triste. Yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi papá por la educación, pero otra de las cosas que le doy gracias es porque mi papá no me dejó ninguna herencia, no me ha dejado, mi papá está vivo, no me ha dejado ninguna herencia. Todo lo que he logrado y conseguido es gracias al conocimiento, a la sabiduría que Él me ha enseñado y a la gracia y a la voluntad que Dios me ha dado para seguir, para trabajar y conseguir y hacer las cosas que tengo que hacer. Pero los padres de hoy día dejan a los niñitos durmiendo, acostados, dejan a los hijos en casa. Los educadores de los hijos son las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Eso les enseñan de todo. Y los padres se van y se parten el lomo de 6 a 6, de 6 a 8, todo el día en la calle. Y sus niños todavía no saben trabajar porque ustedes no le han enseñado. De Cristo decían que era carpintero. Y decían que era carpintero porque trabajaba con su papá, sabía ganarse la vida y sabía hacer las cosas. Y no se quedaba tranquilo, hacía lo que tenía que hacer. San Pablo llegó a decir una vez, el que no trabaje, que no coma. ¿Y cuántos hijos están en la casa? Come y no trabajan. Por ejemplo, ¿no han visto que hay niños que se paran de la mesa de comer donde ensuciaron sus propios platos, vasos y cubiertos y ni siquiera los levantan de la mesa? Peor aún, agarran los platos y va y lo tiran allá en el lavadero, allá en el lavamanos, para que la mamá los lave y echan huevo en un chiquero y hasta la cañería tapan y no son capaces de lavar un plato. ¿No han visto que hay hijos así? Los de aquí no, otros que no vinieron. Porque los padres no los han enseñado. Y como no lo han enseñado, los niños se han vuelto flojos y perezosos. Si conocen a alguno, no lo vea, no lo vea. San José enseñó a Jesús a trabajar. Y Jesús trabajaba. El rey David quería darle la comodidad a su hijo Salomón. Y hoy en la primera lectura dice eso. Que el rey David empezó a reunir oro, madera, empezó a reunir piedras, empezó a reunir todos los materiales para construir el templo. Y Dios le mandó al profeta a decirle, no, el templo me lo va a construir su hijo. Pero yo lo puedo hacer. No le quiten la responsabilidad, y ahorita lo van a escuchar, no le quiten el trabajo a su hijo. Su hijo lo va a hacer y lo va a hacer Salomón. Punto. Y el rey David no pudo construir, levantar, no pudo hacer el trabajo que quería hacer. No pudo. El rey David, aunque quería hacer un templo, Dios no se lo permitió. La palabra de Dios enseña que ustedes enseñen a sus hijos a trabajar. Ustedes no ven, miren, presten atención. ¿No ven que hoy las muchachitas son bien buenas para buscar novio? Las que no vinieron. Son bien buenas para vestirse bonito y andar mostrando el ombliguito, ¿no han visto? ¿Hey? Y para andar de coquetas y bellas son bien buenas. Y entonces quieren figurar y quieren aparecer por todos lados. Son excelentes, son muy coquetas, lindas y bellas. Pero las madres ni siquiera les enseñan a hacer comida. Se pone a arreglar un pollo, un pescado, una carne, se le quema. Y la mamá se ríe. Ay, mijita, primera que se le quemó. No. Antes de usted buscar marido, antes de buscar novio, debe aprender a trabajar. Debe aprender a hacer las cosas. Disculpe, Luis, me están interrumpiendo. Mire, si quiere, en la parte de atrás vaya. Allá están los carros. Si la señora tiene que ir al médico, la lleva. Pero lleven a la parte de atrás. Pero entonces retírense todos de ahí, déjenla quietica. Porque me están interrumpiendo y entonces nadie presta atención y yo me pierdo. Gracias.
Déjenla quietica y echen aire. Gracias. Continuamos. Hoy día las madres no están enseñando a sus hijas a hacer el trabajo. Se lo quieren quitar. La mamá llega de la calle cansada del trabajo y llega a hacerle comida a la niña que tiene todo el día durmiendo. Porque en la noche se fue a fiestar y a parrandear y a noviar y a bobear, y entonces la niña no pudo lavar un plato, no pudo limpiar la casa, no pudo arreglar nada. El papá llega del trabajo a hacer los oficios de los niños, porque los niños pasaron todo el día en el videojuego y durmiendo y estirados en un mueble y perdieron el tiempo. No, señor, hoy el reclamo es para los padres que le están quitando la responsabilidad a sus hijos. Si sus niños son unos flojos, si sus niños son unos perezosos, si sus hijos no saben y no sirven para un carrizo, es porque usted no le ha enseñado y usted es el encargado. Aquí en las redes sociales, ¿saben qué hacen los padres? Van a trabajar fuertemente, van a esforzarse para conseguir dinero, para conseguir las cosas y dejarle una buena herencia y una buena manutención y dejarle buen dinero a los hijos. Ahora, cuando se mueren esos padres trabajadores, cuando se van a la presencia de Dios, esos padres bien esforzados, le dejan la empresa, le dejan la casa, le dejan la finca, le dejan la tierra, le dejan los animales a los hijos. ¿Y saben qué hacen los hijos? Nada, porque no saben trabajar. Los enseñaron a comer pescado, pero no los enseñaron a pescar. Los enseñaron a gastar, pero no los enseñaron a producir. Los enseñaron a hacer muchas cosas, pero no le enseñaron el valor del trabajo. Cuando el rey David le iba a quitar el trabajo al hijo Salomón, Dios le mandó a decir, no, él tiene que trabajar y me va a hacer el templo. Y Salomón echó para adelante. Y Salomón no se enfrió. Y Salomón le construyó un templo a Dios. Porque el papá no le quitó el trabajo. Entiendan, padres, que le están haciendo un grave daño a sus hijos cuando ustedes no le dejan tareas, cuando no le dan responsabilidades, cuando no le dan compromisos, cuando usted hace el trabajo de su hijo, de su hija, cuando usted cumple las responsabilidades de ellos, hay padres tan alcahuetas que hasta la tarea le hacen a los hijos. Hay padres tan alcahuetas que hasta la ropa interior le lavan a los hijos. ¿Cómo la ve? Hay padres tan alcahuetas que el niño se para de la cama y la cama toda extendida y ahí está el papá como esclavo y la mamá. Ay, es que el niño está chiquito, tiene 15 añitos. Ah, sinvergüenza. Y no es capaz de tender la cama. Hay padres tan sinvergüenza que consienten tanto a sus hijos y no le enseñan a trabajar. Padre, es mi único hijo, yo hago lo que quiera. Estás criando a una persona que te va a dañar. Es lo que dice el refrán popular. Cría cuervos. Ah, pero sí lo saben. Siga dándole de todo a sus hijos, sígase comportando de esa manera y cuando ellos sean grandes van a ser desagradecidos. ¿Saben cuándo son los hijos que le dan más duro al papá? ¿Saben cuándo son los hijos que más castigan a los padres? ¿Saben cuándo son los hijos que el papá dice, no duele la patada, sino el burro que la da, el hijo que la da? ¿Sabe cuál? Los hijos más consentidos, los hijos más mimados, los hijos más buenos para nada que no les enseñaron nada. Dios no quería que Salomón fuera así y le dijo al papá, déjalo que se haga un hombre, déjalo que trabaje y déjalo que me construya un templo. Y no le permitió. El rey David se murió y no le pudo construir un templo a Dios. Y entonces tuvo que venir el rey Salomón a hacer el templo como Dios le mandó y lo hizo. Miren, escúchenos ahora en el Evangelio para que ustedes se encuentren, no digan, ay padre, es que usted vino hoy a regañarnos a los hijos. No, yo no vine a regañar a los hijos, yo vine a leerle la palabra de Dios a los hijos, que a veces se vuelven buenos para muchas cosas, pero para el trabajo son malísimos. Oigan. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor te manda decir esto. A ver, vaya Natán y le dice a David el siguiente recado. ¿Cuál es el recado? Oigan. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Ah, David, usted tiene un hijo, ¿verdad?
Y ese hijo tiene que ser grande. Y ese hijo va a crecer. Y usted lo tiene bien consentido y bien mimado y bien caprichoso. Acuérdese que ahí viene un retoñito creciendo. Oigan. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. ¿El qué? Me construirá una casa. A ver, ¿es fácil construir una casa hoy día? ¿No se han visto ustedes, no se han dado cuenta qué es lo primero que los padres luchan por conseguir? Bueno, y abro un paréntesis. Hoy día decía, me acordé de un padre, no me acuerdo el nombre, pero decía, los animales primero construyen el nido y después las aves primero construyen el nido y después ponen los huevitos. Nacen las crías. Y hoy día los jóvenes primero sacan las crías y después buscan la casa, hacen el rancho. ¿Usted no ha visto cuán es difícil para un padre de familia y una madre construir una casa para ellos? Y usted puede preguntar a cualquiera, ¿cuánto tiempo duró usted construyendo su casa? Y ninguno va a decir, yo la construí de la noche a la mañana. En 3 días la levanté, en menos de un año. Nadie puede decir eso porque eso es muy difícil hacerlo. O dígame que no. Hay gente que pasa años y años y años para construir su casa y suda y se esfuerza y va poco a poco, despacito, lento pero seguro y está construyendo su casa. Hoy día es muy difícil construir una casa. Y le dice Dios a David, mira David, usted a mí no me va a construir casa, la casa me la va a construir su hijo. En español, usted no le va a quitar trabajo a su hijo. Usted no va a enseñar a su hijo a ser un flojo. Usted no va a enseñar a su hijo a ser un perezoso. Usted no va a enseñar a su hijo a ser un vividor. Usted no va a ser una alcahueta de su hijo y le va a dar todo a su hijo para que su hijo sea un bueno para nada, un inútil y un inservible. Y lastimosamente los padres están criando a sus hijos y los felicito porque han tenido hijos, pero aprendan a criarlos como Dios manda. Que ellos aprendan a trabajar, que ellos aprendan a ganarse sus cosas, que ellos aprendan a ser independientes, que ellos aprendan a hacer y lograr sus objetivos. Y usted no sea un padre alcahueta, sobreprotector, que tiene a su hijo en la casa en una burbuja de vidrio y no lo deja trabajar y no lo enseña a ganar sus cosas. La primera responsabilidad de los padres es enseñarlos, educarlos en la fe, en los valores del reino, pero enseñarles a trabajar. Si usted se muere, si usted no está, si usted fallece y usted tiene un problema, dificultad, tiene que irse y sus hijos se quedan, ¿cómo sus hijos van a ganarse la vida? ¿Cómo sus hijos van a ser independientes? ¿Ustedes no han visto que hay mucha gente que se va, migra con todo el respeto, se va de Venezuela a hacer una vida mejor y llega a un país donde tiene que trabajar, donde tiene que pararse temprano, no aguanta la mecha y busca la manera de regresarse a Venezuela? ¿No han visto que hay muchos hijos que se fueron de Venezuela, emigraron y diferentes países y cuando llegaron a un país donde hay que trabajar y sudarse la frente para ganarse el pan, no fueron capaces de conseguir lo que querían, no fueron capaces de lograr sus objetivos, no fueron capaces y andan por ahí los papás, peor aún, buscando aquí la manera de mandarle alguito para que el hijo se regrese porque fue un inútil y no sirvió para un carrizo? Porque usted no le enseñó a trabajar, porque usted no le enseñó a hacer las cosas, porque usted fue un padre complaciente, porque usted fue un padre alcahueta, porque usted fue un padre consentidor, porque usted fue un padre que hizo con su hijo que no le pasara ningún problema, ninguna dificultad. Miren, los hijos deben padecer, deben aguantar hambre, los hijos deben padecer calor, los hijos deben padecer situaciones en la vida y eso es parte de la vida. No le quite los sufrimientos. No le quite los padecimientos, no le quite las cosas duras a sus hijos, no le quite las cargas, por lo menos darle la oportunidad, darle responsabilidades. Cuando usted le da todo a su hijo cree que todo lo merece, que todo lo aprende. Bueno, lo que dice el Evangelio de San Lucas, ¿se acuerdan del hijo pródigo o no se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo en la casa de su padre tenía todo. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra?, dijo. Y como tenía todo, le dijo, papá, deme platica, deme mi herencia. ¿Y qué hizo el papá? La mano al bolsillo, todo me dijo, vaya, haga lo que quiera.
Y así hay muchos padres bien sueltos con los hijos, que no les enseñan a ganarse nada y le dan todo. Y entonces los hijos se lo viven gastando, 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 no cuidan nada, no protegen nada, no les importa nada. Como no les duele, como no se lo sudaron, como no se esforzaron, como no se fatigaron, hacen lo que quiera. Y después el papá dice, ay, pero mira, ¿por qué mi hijo hizo esto? Ay, pero mira, ¿por qué mi hijo me dañó aquello? Porque usted lo complació, porque usted hizo con él lo que le quería, porque usted hizo complacer a su hijo como le parecía, y ahora su hijo se volvió un grosero, un altanero, que no valoró nada, que destruyó todo, lo acabó todo. Miren, yo recuerdo cuando yo estudié en el seminario, yo no me acuerdo qué fecha, pero yo estudié primero de propedéutico, primero de filosofía, segundo de filosofía, tercero de filosofía. Después de 5 años de estar en el seminario, yo tuve mi primer teléfono. Yo no tenía teléfono. Primero porque en ese tiempo estaban prohibidos. Después de 5 años, el seminario, el rector, dio permiso de que podíamos tener teléfono. Porque había protesta de los seminaristas que tuvieran teléfono, no tuvieran teléfono, que sí, que no. Y yo me acuerdo que para comprar un teléfono, yo nunca le pedí plata a mi papá. Aparte que no me daba. Y aparte que tenía la familia y estaba ocupado en las cosas y ayudando a la familia. ¿Saben qué hice yo? Yo recuerdo que había un muchacho en el seminario, había un muchacho en el seminario que vivía en el Amazonas, y era de una comunidad indígena, de los Pemones. Y los Pemones allá en el Amazonas, con sus manos, hacen cruces muy bonitas de madera, con una madera oscura, marrón o negra, y el Cristo queda muy bonito. Lo tallan a mano. Y ese muchacho traía las cruces para él pagar el seminario. Cuando salía a las pastorales, hacía las misas en las calles, en los sectores, le decía a la gente, mire, tengo cruces, si alguien me quiere ayudar. Ya las cruces eran muy económicas, creo que valían como $1, pero unas cruces muy bonitas, digamos a dinero actual. Valía eso, como 40 bolívares pues. Y él traía las cruces. Y un día él me dice, ayúdame a vender cruces y yo le doy para el fresco. Y yo decía, ¿pero cómo? Y él me explicó, pues, y cuando salimos a una misa me dijo, usted tiene que hacer esto. Dígale al padre a ver si le da permiso, y cuando la gente diga que usted necesita algo, pues entonces ayúdese de esta manera, para pagar la mensualidad. Y yo le dije, no, pero es que yo no necesito la mensualidad porque, gracias a Dios, yo tenía una madrina, una persona que a mí en el seminario me pagó la mensualidad en el seminario toda, una madrina y un padrino, Harold y María Cristina, a quien aprecio mucho y les agradezco mucho la formación. Ellos se dedicaron de todo. Y después la abuela del padre Manuel Bóvez me ayudaron para que yo no tuviera ese problema. Entonces me dijo, no importa, que se ayude para comprar su teléfono. Y yo cuando salía a las pastorales me llevaban las crucecitas y empecé a hacer eso. Y le decía a la gente, mire, esto es para yo ayudarme. Y de ahí me quedaba no solo para comprar el teléfono, sino también para las cosas. Y yo recuerdo que ese fue el teléfono que yo más quise o que más cuidé y que más aprecié. ¿Saben por qué? Porque me lo trabajé. ¿Saben por qué? Porque me costó, duré como 1 año y medio para comprar un teléfono. Reuniendo, guardando y buscando. Y iban las pastorales, me daban en darle a la gente las cruces. Yo le decía lo que quieran darme, lo que quieran ayudarme. Algunos me dan poquito, otros me dan bastante. Y pude comprar mis cosas. Y después de ahí fue la forma de nosotros ayudarnos para sacar adelante lo que había que pagar en el seminario, guías, lo que había que pagar en el seminario, libros, fotocopias, los útiles escolares, las cosas que necesitaba. Y aprendí. Pero yo no fui donde mi papá, papi, regálame un teléfono. Pero hoy día los hijos, ¿no ve que los chinos andan con el teléfono por ahí? ¡Ay, se cayó, se partió! No importa, mi papá me compra otro. Y andan por ahí con los juguetes o con las cosas que el papá le da y lo tiran y lo botan. Y no lo valoran y no lo cuidan porque no les cuesta. Y entonces tenemos a padres complacientes y a hijos bien groseros y caprichosos que hacen con lo que los papás le dan
lo que quiera. Y cuando el rey David quiso hacer eso con su hijo, Dios le dijo, no, la casa me la va a hacer su hijo, punto. Y a Salomón le tocó construirle una casa a Dios. Y dice la Biblia que nunca en el mundo ha existido un rey tan sabio como Salomón. Y nunca en el mundo se ha construido un templo tan bello y tan lindo a Dios, una casa para Dios tan hermosa como la que hizo Salomón. Porque a veces los padres sobrevaloran o esconden los talentos de sus hijos o piensan que no son capaces y no le ponen a desarrollar actividades, no le ponen a ser creativo, no lo ponen a ganarse la vida. Cuando usted vaya a trabajar y pueda llevarse a su hijo, lléveselo. Eso lo hacía mi papá conmigo. Mi papá era maestro y cuando yo me portaba mal, decía mi papá, Marco, mañana no hay clase. No, en la escuela suya, en la mía sí. Arréglese que vamos para allá para arriba, para la represa. Trabajaba en la represa Uribante Caparo, para allá para arriba. Y él allá me llevaba, era profesor. Y yo tenía que ver las clases con los hijos de otras personas. Y agarraba a mi papá un cuaderno y me colocaba suma, resta, multiplicación y división. Y haga tarea, mi hijo. Y aquello viendo las clases y yo a mí me salían ampollas aquí en los dedos de tanto escribir. De tanto escribir me salían, aquí sí me salían ampollas, de tanto escribir. Mi papá me hacía escribir y yo agarraba un cuaderno y lo gastaba y me daba otro y un lápiz se acababa. Hoy día los hijos ni los cuadernos llenan, ni los lápices dañan, ni acaban porque ni siquiera los utilizan. Si quiere revisa el cuaderno a sus hijos de la escuela para que vea cómo van los cuadernos, cómo están. Cuando no había clase, ahorita los padres, es que no hay clase, padre, es que no abren las escuelas. Mi papá era mi maestro, me colocaba plana, yo tenía una letra muy fea, yo escribía y ni me entendía qué escribía. Me mandaban a hacer el método Palmer, y yo no entendía los garabatos que hacía. Entonces, cuando llegaba de la escuela me decía mi papá, a ver, lee ahí, y yo me rascaba la cabeza y decía, no sé qué escribir. Y mi papá me hizo corregir un poco la letra, mejorar un poco la letra, acomodar la letra. Y cuando llegué al seminario me encontré con una profesora, Mireya, muy querida, ella vive por allí creo. La profesora Mireya Landaeta, muy querida, que fue al seminario. Y ella nos enseñó a nosotros, a los seminaristas, a leer, a escribir desde propedéutico. Y la quiero mucho, la aprecio mucho a esa profesora, porque fue muy linda maestra y me enseñó muchas cosas. Pero mi papá era el que me decía, haga esto, haga aquello. Me enseñó a hacer las cosas. Yo les decía la vez pasada, y ahorita lo repito, mi papá tenía una casa donde teníamos un patio grande, ya para no alargarme pues, un patio grande tenía. Y entonces nos íbamos a limpiar el lugar donde estaban las piedras, donde no pasaba la pala y donde no pasaba el charapo. Y mi papá se sentaba o se acurrucaba y empezaba con las manos a deshiervar, con las manos. Y yo venía con la pala, con el charapo aquí, y dije, deje eso allá, venga aquí con las manos. Y yo llegaba con las manos y empezaba a arrancar y no me gustaba. Y usted sabe que uno de niño es flojo y yo que me sentaba y casi que me acostaba. Y debajo de las piedras estaban las quitaperezas, ¿las conocen? Esas hormiguitas chiquiticas que cuando se alborotan, eso me agarraba y me daba una muenda. Y eso me quitaba la pereza, el desánimo y dele. Y eso me enseñaba mi papá. Mi papá era maestro mío, daba química. Y cuando terminaba yo la clase, decía mi papá, Aura y Marcos, espérense, los dos hermanos. Y decía, yo tengo que limpiar el salón, ayúdenme. Había bedel, había quien limpiara el salón. Y mi papá nunca se retiraba del salón de clase dejándolo sucio y mugroso. Nosotros agarrábamos, recogíamos los papeles, buscábamos una escoba, ordenábamos los pupitres desordenados, limpiábamos la pizarra y nos quedábamos de último con mi papá arreglando el salón. Y eso a mí no se me olvida. No nos quitaba el trabajo, no nos quitaba las cosas por hacer y por eso aprendí a trabajar. Y ustedes me ven que estoy trabajando por un lado, por otro lado, llevando la palabra. El padre está para allí, está para allá. Lo aprendí de mi papá. Pero hoy día los hijos no quieren aprender y no es porque no quieran, sino porque hay padres alcahuetas que no quieren enseñarles. Y como no les enseñan, los niños se están criando buenos para nada. No saben qué hacer con su vida. Usted no ha visto que los chamos que están en la universidad se salen de una carrera, se van para otra carrera y delen para uno y terminan la carrera y no saben ni siquiera qué hacer con su vida. Terminan su universidad y no siquiera saben trabajar. Terminan su trabajo de grado y la presenta y foto y reconocimiento y mi graduación y hasta caravana y michelada y fiesta hacen. Y al otro día
los desempleados de la República. No hacen nada. Ahí están en la casa comiéndole el arroz y la pasta a la mamá. Ahí están en la casa, el papá todavía los sigue alimentando. Terminaron de estudiar, terminaron de estar en la casa y todavía están ahí. Es porque los padres no les enseñaron a trabajar. Lección para los padres: enséñenle a sus hijos a trabajar. Enséñenle a sus hijos a ganarse la vida. Enséñenle a sus hijos a ser independientes. Que sus hijos crezcan. No se pongan a luchar y a pelear por las herencias, porque sus hijos se van a dar hasta golpes. Se murió usted y sus hijos se van a jalar las mechas ahí, los cabellos, y se van a dar golpes por pelearse por las 3 lochas que usted dejó. Y usted lo que va a dejar es problema. Pero si usted le dejó el estudio, le dejó el trabajo, el amor a las cosas de Dios, su hijo va a ser independiente. Y es mejor que usted sea independiente a que reciba una herencia que la va a malgastar, que la va a botar y la va a tirar y algún día se va a quedar pobre. Como hizo el hijo pródigo, recibió la herencia y malgastó